Hola, ¿qué tal amigos? ¿Sabían que el deporte que juegan con sus amigos en la cancha del barrio o del colegio tiene dos dueños diferentes y dos reglamentos distintos? ¿O entienden por qué en uno se saca con el pie y en el otro con las manos? Todo comenzó en 1930, en Montevideo, Uruguay. El profesor Juan Carlos Seriani vio que los niños querían jugar fútbol al ver en ese año a su selección ser campeona del mundo, pero en su colegio no tenían campos grandes, no había terreno como para jugar al fútbol. Así que llevó el juego a un pequeño gimnasio de la YMCA, donde se consideró hacer una práctica similar, pero en un espacio de juego más reducido y limitado. A este profesor se le ocurrió entonces mezclar reglas de 4 deportes distintos, entre ellas 5 jugadores y 40 minutos, como en baloncesto, utilizar las porterías del balonmano, las reglas del portero como en el waterpolo y varias normas del fútbol. Al inicio se llamó simplemente fútbol de salón, porque se hacía en un salón, en un gimnasio, bajo techo. Con el paso del tiempo su práctica se conoció y se extendió a otros países de Sudamérica y luego del mundo entero. Con los años, el fútbol de salón llegó a Colombia por medio de Jaime Arroyave Rendón en 1966, quien viajó con una delegación a São João dos Campos en Brasil, de donde se trajeron el reglamento y lo tradujeron al español. La discordia con la FIFA por este deporte se dio en primera instancia por el uso de la palabra fútbol, discusión que al final terminó con un pronunciamiento de la FIFUSA donde dice que en todo lo relacionado con lo suyo sería llamado futsal, para no tener inconvenientes con los de la FIFA. Con el paso del tiempo y de la costumbre, se fue llamando de nuevo fútbol de salón y la palabra futsal la usó la FIFA también para llamar así al clon que había creado del deporte original. Durante décadas, la FIFUSA, es decir, la Federación Internacional de Fútbol de Salón, mandó solita. Pero en los años 80, la FIFA vio el potencial de este deporte y quiso apropiarse y controlarlo. ¿Por qué no se unieron? FIFUSA no quería perder su independencia ante el gigante del fútbol tradicional, el fútbol 11. FIFA suavizó el juego para hacerlo más comercial, es decir, creó un balón más grande que rebotara más y creó también los saques de banda con el pie, mientras que el fútbol de salón original mantuvo los saques con la mano y un balón pesado que no rebota. La FIFA domina el ámbito profesional masivo, pero la AMF, que es heredera de la FIFUSA, mantiene la esencia original en países como Colombia, Brasil, Paraguay, etc., donde al fútbol de salón también se le denomina microfútbol o micro. Ahora vamos a conocer las diferencias en el reglamento que diferencian a estos dos deportes tan parecidos. Por una parte, el futsal o futsala es una modalidad del fútbol por lo cual se encuentra incluida en las ligas y federaciones de este deporte. La rige la FIFA a nivel mundial. Por otra parte, el fútbol de salón es un deporte en sí mismo y tiene sus propias ligas y federaciones. Lo rige la Asociación Mundial de Fútbol de Salón a nivel mundial. Para jugar futsal se utiliza una superficie lisa, como maderamen, vinilo o caucho. Las medidas de terreno de juego son 38 a 42 metros de largo y de 20 a 25 metros de ancho. En fútbol de salón generalmente la superficie es de cemento, asfalto o madera. Las medidas de la cancha son ligeramente menores a las de futsala, es decir, de 36 a 40 metros de largo y 18 a 20 metros de ancho. En futsala el punto penal se ubica a 6 metros y el doble penal, es decir, cuando hay falta acumulada, se cobra a 10 metros de distancia del arco. En fútbol de salón el punto penal o tiro de castigo se ubica a 5 o 6 metros y el doble penal, es decir, la falta acumulada, se cobra a 9 metros de distancia del arco. En futsala, la barrera en tiro libre se ubica a 5 metros del cobro. En fútbol de salón, la barrera en tiro libre se ubica a 3 metros del cobro. El balón de futsala es de 62 a 64 centímetros de circunferencia y de 400 a 440 gramos de peso. Tiene un rebote controlado, es decir, salta un poco más. El balón de fútbol de salón tiene una circunferencia de 58 a 60 centímetros, es decir, es un poco más pequeño que el de futsala, y tiene un peso de 440 a 450 gramos. Es más pequeño, pero más pesado y casi no rebota. Ahora sí, una de las diferencias grandes.
En el futsala o fútbol sala se saca siempre con el pie. El jugador tiene 4 segundos para sacar. En fútbol de salón se saca con las manos, como en el fútbol 11, pero por encima de la cabeza. Tiene 5 segundos para sacar. En el fútbol sala las barridas se permiten para ir al suelo a quitar el balón si no hay contacto peligroso con el rival. En fútbol de salón está terminantemente prohibido deslizarse para quitar el balón. Se considera falta técnica automática. Veamos ahora el uso de las tarjetas. La amarilla, que es de advertencia, y la roja de expulsión. Si te sacan la roja, tu equipo se queda con 4 jugadores por 2 minutos o hasta que les metan un gol. En fútbol de salón existe la tarjeta azul. Sirve para descalificar a un jugador por acumulación de faltas o por conducta antideportiva, pero puede ser sustituido por otro compañero. El equipo nunca se queda en inferioridad numérica permanente. En futsala, el portero puede salir de su área y jugar como un líbero más. En fútbol de salón, el portero tiene restricciones más estrictas para tocar el balón fuera de su zona. Si toca el balón, es falta. El saque de portería en el futsal. El portero puede lanzar el balón con la mano y este puede sobrepasar la línea media del campo, sin necesidad de que toque el suelo o a otro jugador. En cambio, en fútbol de salón, el saque también debe ser con la mano, pero el balón no puede pasar la mitad de la cancha directamente. Debe picar o tocar en el suelo, o el balón debe ser tocado por un jugador antes de cruzar la línea central. El arquero de fútbol sala puede cruzar la mitad de la cancha y jugar como un jugador de campo sin restricciones de tiempo ni de toques mientras esté en el campo rival. En cambio, en fútbol de salón, el portero solo puede salir de su área hasta la mitad de la cancha. No se permite el uso del portero jugador para atacar en campo contrario como ocurre en el futsal FIFA. En fútbol sala, cualquier jugador sustituto puede entrar con una camiseta de color distinto para actuar como atacante en cualquier momento del partido sin avisar al árbitro, siempre que pase por la zona de cambios. En fútbol de salón, el portero es una figura fija y no se utiliza la táctica de sustituirlo constantemente por un jugador de campo para crear superioridad numérica en campo rival de la misma forma que en el fútbol sala FIFA. En cuanto a las sustituciones, en fútbol sala, el jugador no necesita avisar al árbitro ni que el balón esté detenido. Se hace en la zona de sustituciones, es decir, frente a los bancos. El jugador que sale debe cruzar la línea de banda antes que el sustituto vaya a entrar. En fútbol de salón, aunque también son ilimitados los cambios, en algunos reglamentos regionales o torneos específicos de la AMF, el cambio debe realizarse cuando el balón está muerto, es decir, detenido, y con previa autorización del anotador cronometrador. En cuanto a las competencias importantes de fútbol sala, está la Copa Mundial de Fútbol Sala de la FIFA cada 4 años, y en fútbol de salón, el Campeonato Mundial de Fútbol de Salón de la AMF, también cada 4 años. Como eventos importantes de fútbol sala a nivel mundial están la Eurocopa de Futsala, la Copa América de Futsala y la Champions League de Futsal de la UEFA. En fútbol de salón está el Campeonato Mundial de Clubes y los mundiales por categorías formativas. En cuanto a las semejanzas entre uno y otro, es decir, entre fútbol sala, FIFA y fútbol de salón, están las siguientes. Se juegan con 5 jugadores por equipo con cambios ilimitados durante todo el juego. Es obligatorio tanto en fútbol sala como en fútbol de salón el uso de camisetas, pantalonetas, medias largas y espinilleras, es decir, canilleras. En ambos deportes se juegan 2 tiempos de 20 minutos, a reloj parado, es decir, a cronómetro detenido, cuando el balón sale. El descanso sí varía. En fútbol sala el intermedio es de 15 minutos y en fútbol de salón el entretiempo o intermedio es de 10 minutos. En ambos deportes, como en muchos, gana quien marca más goles que el rival en una portería de 3x2. En ambos deportes, a partir de la sexta falta en un tiempo, se concede un tiro libre sin barrera, es decir, el llamado doble penalti. Al final, aunque los de fútbol de salón digan que lo suyo es el auténtico, el original, y los de la FIFA tengan los grandes estadios, la parafernalia y el apoyo de esa gran organización, lo cierto es que ambos comparten el mismo ADN de aquel juego del comienzo, allá en Uruguay por los años 30.